Presenta Yerba Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Compra Yerba Salud y Flora en Tata Multiahorro y ganate un 0 kilómetro. Seguimos compartiendo la tarde en casa. En instante viene Julio Bango, el director nacional de cuidados. Vamos a intentar realizar con él una evaluación primaria, entre otras cosas, porque también se ha ampliado el derecho a todas las personas en situación de dependencia severa y a diferencia del régimen anterior ya no se exige la pensión por invalidez ni tampoco ningún tipo de certificado de discapacidad. Esto viene en instantes, pero ahora tenemos a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. ¿Cómo anda? Un gusto, como siempre. Igualmente. Ahí ahora estábamos dialogando con una dirigente de FENAPES, movilizaciones por la rendición de cuentas, pero algo de eso hubo también en la reunión con el presidente Vázquez, pero en principio la reunión que fue muy comentada, ustedes la habían solicitado, el presidente se sintió ofendido, les mandó una carta, ustedes la respondieron. Finalmente le dijo que los iba a recibir. Es por la pauta salarial. El presidente le dijo que en 48 horas le respondía. Eso es un avance, porque hasta ahora lo que decía el Ejecutivo es la pauta no se va a modificar. Y se supone que por lo menos está estudiando alguna modificación en estas horas. Es un avance, es tal cual lo dijo usted. Lo otro es un episodio, en 30 años es un episodio, no es nada. Nosotros no quisimos ofender al presidente, ni el presidente creo que haya querido cortar el diálogo de forma tal que entre gente que nos conocemos desde hace mucho tiempo y que hemos compartido muchos objetivos, ¿no? Entre otros el voto verde, entre otros, pero muchas otras cuestiones que iniciamos, un episodio que ya pasó. Pero lo cierto es que dentro de la reunión el presidente Vázquez atendió el planteo del movimiento sindical. Tienen números diferentes sobre la evolución salarial sectorial y quedamos de analizarlo en forma conjunta entre los economistas del Cuesta Duarte. Claro, pues ahí había una polémica. Ustedes tenían una lista que incluso la leyeron acá, sí. Algunos sectores de actividad, eran unos cuantos, donde había caído ya el salario real. Claro, estos son los datos que da el INE, ¿no? Sí. Que el mismo dato de 0.7 de crecimiento de la totalidad de los trabajadores da en muchos sectores agrupados, no de forma idéntica a los consejos de salario, por lo cual no tiene nada que ver con la pérdida en los consejos de salario, sino en una actividad que es mucho más compleja que los consejos de salario, en 12 daba pérdida salarial. Pero bueno, si no tenemos un criterio común de evolución del salario, hay que construirlo y poder medir por un criterio que sea acordado por todos, ¿no? Entonces puede ser que el gobierno tenga razón todavía de que no hubo caída de salario real. Yo parto de la base de esta, que si hubo 0,7 de crecimiento, algunos creció más de 0,7 y algunos perdieron. Sí, y si el BPS bajó la recaudación. Yo parto de esa base, claro. pero en fin, tener un criterio equilibrado es lo mejor que nos puede pasar, porque si todos compartimos, por ejemplo, en el Uruguay todos compartimos que las mediciones que hace el INE son razonables y confiables. Bueno, eso es un avance para toda la parte, para los trabajadores, para el gobierno y para los empresarios, es para todos. Eso es un tesoro que tenemos. Y hay que cuidarlo como el oro. Genera confianza en el gobierno, en la oposición, los empresarios, trabajadores. En todos. Por eso cuando nos dicen la inflación es 11%, nosotros decimos, está bien tomado. Sí. No. Ahora, ¿qué esperan que ocurra? Porque obviamente no va a haber un cambio radical en el Ejecutivo, porque eso supondría Ni nosotros planteamos un cambio radical, porque vamos a ver. Sí. Plantear mantener el salario y ser radical, me parece que hay un abismo entre una cosa y otra. otra. Por eso, ustedes tampoco plantearon un cambio. No, planteamos tener especial atención en los salarios que son considerados sumergidos, para actualizarlos y llegar a un monto que sea razonable y que los abarque el aumento adicional, y planteamos que se ubique una fórmula. Nosotros planteamos el correctivo, pero puede ser otra, que mantenga el poder de compra de los trabajadores uruguayos. Y que en todo caso se monitoree para ver que no haya pérdida salarial, no en el global de los trabajadores, sino sector por sector. Está bien. Uno entiende el criterio de justicia que tiene la medida. Usted dice, los trabajadores no queremos perder salario. ¿Por qué? Bueno, pues si perdemos salario vivimos peor y no mejor. Y no es que muchos trabajadores vivan demasiado bien, ¿no? Tampoco. O sea, viven con lo justo o incluso con menos. Pero bueno, ahora, atar el aumento de salarios a la inflación puede significar una política procíclica y empeorar la inflación y por lo tanto empeorar también los salarios.
tomado así de manera Ahora usted vio descarnada. planchado los salarios en los últimos meses, Sí, planchado. sí. ¿Y la inflación la Planchado, vio planchada? Yo no. la vi llegar al 11%. Sí. Y la vi desacelerar cuando bajó el precio del dólar, cuando el Banco Central intervino, Sí. ¿verdad? De forma tal que soy de los que cree que obviamente el poder de compra de los trabajadores puede generar algún envión de demanda, pero que no es determinante en el valor de la inflación. No obstante eso, admitimos que estamos en un momento de desaceleración y que hay un objetivo primario de cualquier sindicato. Yo no conozco sindicato que se precie de ser tal que no pelee por dos cuestiones fundamentales. El empleo primero. El trabajo, porque no hay ningún porcentaje que le sirva al que no tiene trabajo, y el salario. Y si vos tenés 500.000 trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos líquidos, no pelear por salario sería inconcebible. No, totalmente. No, inclusive obviamente. buscando alternativas, ¿verdad? Pero no Porque se puede, pensando en ese segmento que son los trabajadores de peor remunerados, también los que tienen menos posibilidades de... A veces sí, a veces no. ¿Sí? Sí, porque son muchos. Claro, en ese segmento En quizás... todo caso, es que todavía no encontramos como país una matriz productiva adecuada a poner mayor valor agregado a lo que produce el Uruguay. Se ha avanzado, pero todavía no encontramos una matriz que provoque muchos trabajos de calidad. Y entonces de repente en empleos de poca calidad o que se requiere poca calificación, hay personas que hablan 3 idiomas, Sí, que claro, tienen... claro, ¿no? claro. No necesariamente son trabajadores no calificados, de repente son sí puestos de trabajo poco calificados. A lo que me refiero es que pueden ser los primeros en sufrir la pérdida del empleo. Bueno, hay que estudiar sector por sector. No todos los sectores tienen dificultades. Cuando hay dificultades, el movimiento sindical prioriza el empleo, pero no es al grito ni al llanto, ¿no? Porque si fuera por el llanto, desde 2005 estaríamos bajando los salarios, ¿no? Estaríamos en 0 de porcentaje salarial. Y mire usted qué curiosidad. Los aumentos del salario real fueron más de 50% en una década. Más de 50%. Inclusive para sectores que estaban muy deprimidos, por encima del 70%. Y se ubican en 15.000 pesos. Imagínese cómo nos dejó Valle, ¿no? Que no sea malo. Pero imagínese... También tenía, bueno, este país estaba No, pero quebrado, con un PBI que era la décima parte de lo que soy. Yo pienso que no es el Espíritu Santo el que quiebra las economías. No, y no, que no. hay un timón de un país que alguien se tiene que hacer responsable. Ahora, si usted mira el periodo de la calle, Sí. 40% de aumento del producto, un poco menos de 10% de aumento real de los salarios. Bueno, está claro. Usted me dice que es estamos... un tema de modelo y también bueno, de negociación. Y si compara el modelo neoliberal con el modelo progresista, usted va a elegir una opción. ¿Usted quiere defender al modelo del gobierno del Frente Amplio? No, al movimiento sindical, que logró estos avances. Pero aún con estos avances... Pero usted dice que si no hubiera estado el PIT-CNT, no hubiera habido estos avances. Mire, yo miro el mapa y donde hay sindicatos fuertes hay avances. Y donde no los hay, no los hay. Entonces, a las pruebas me remito como había un programa, ¿no? Está bien. No, estamos totalmente de acuerdo con el movimiento sindical. Pero en hay en todo el Alemania hay un mundo. movimiento sindical potente, hay derechos. Totalmente, sí. Y los empresarios no se ponen rojos su cara si tienen que cogestionar la organización del trabajo en la empresa. Es más, lo promueven, porque Sí. promueven que aquel que tiene conocimiento en el lugar de trabajo lo coloque. Sí, no son sindicatos marxistas como hay acá, ¿no? Eso también hay que decirlo. Y O sea, Marx era alemán, ¿no? nadie le regala... Sí, ¿No era alemán? alemán había... La filosofía le diría Sí, que pero, es básicamente pero nadie alemana. le regala salario, precio y ganancia. Yo creo que en los sindicatos alemanes ya no se lee más este tipo. Si lo leen como una curiosidad antropológica, no como no le dan valor Todo el mundo científico. le da valor a Marx. Si usted habla de Marx, es porque le da valor. No, por supuesto ¿Usted que no le leyó doy el libro de Marx? Sí, por supuesto. Yo leí bastante. Yo le doy valor, pero es una teoría superada por la economía. Se lo regalaron como un testimonio de lo que fue alguna vez una teoría de valor. No, se lo pero- regaló Marcelo. Marcelo fue, sí. Pero Digo, no son sindicatos, de verdad le digo, no son sindicatos marxistas, son socialdemócratas, socialcristianos. En fin, tienen una visión de la economía El más movimiento moderna que la de sindical- Carlos Marx. bueno, eso lo dice usted. Sí, Cuando claro. la academia sigue dando marxismo es porque todavía sigue siendo... Claro, pero no, obviamente, en ninguna escuela de economía se da, por cierto, la teoría de Marx o la teoría del valor. En fin. se la dan a casi todos los estudiantes, muchas teorías de Carlos Marx a nivel terciario, ¿no? Claro, también dan a Ptolomeo, pero nadie Dan a dice todos. que la Lo Tierra que sea le el digo centro que del universo. sigue siendo una referencia, como lo es el pensamiento cristiano. Sí, sin Usted duda. podrá decir, la Iglesia tiene 2000 años, pero sigue siendo predominante en Lo que el le mundo digo el que pensamiento cristiano. también es cierto que en los países, en Alemania hay sindicatos fuertes, pero no sindicatos revolucionarios, no quieren hacer el socialismo de tipo marxista. Bueno, A eso me refiero. Eso es lo que usted cree.
No, es lo que dicen ellos. Están muy contentos con el capitalismo, un capitalismo social. No dicen eso, no. Un capitalismo social en Alemania reunido con ellos y no dicen eso. Ellos quieren una transformación social. Tal vez no es la que quiero yo. No, lo que tienen, que es otro tema, que tienen también un sistema cooperativo muy fuerte, incluso bancos que pertenecen bueno, a los eso no sindicatos. es un camino al socialismo, ¿no? ¿Usted qué dice? Cooperativismo con capitalismo no es incompatible, al contrario. No, yo no digo que sea incompatible, digo que son caminos de propiedad de los medios de producción alternativos, ¿no? Sí, y yo no digo que eso se le pueda llamar socialismo, pero es un camino, ¿vio? Sí. Yo el camino definitivo no sé cuál es. No, lo que yo le digo Ojalá pudiera orientar a los trabajadores sobre cuál es el camino definitivo. Sí. ¿No? Pero yo no lo sé. No, lo que yo le digo es que no es solo... Está bien que haya que los sindicatos fuertes, por supuesto. Yo soy cristiano, o sea, no me coloque... yo lo tengo claro. Y defiendo mucho el pensamiento humanista cristiano. Sí. No necesariamente todo el pensamiento doctrinario de la Iglesia, pero sí el pensamiento humanista cristiano. Ahora, me parece que el que no lee Marx es que se pierde un capítulo de la historia. Sin duda, sin duda. Y el que no lee los pensadores... Se llegó a pensar, Gerardo, que solo se podía escribir filosofía en alemán. O sea, por suerte, filósofos latinoamericanos y de otros continentes lograron salir de esa teoría, ¿no? Supongo yo, más que... Mire, yo lo que leí fue el manual para entender quién vacía el sobre la quincena del ingeniero José Luis Macera, que fue escrito en el 73. Yo en esa época yo tenía 15 años y me deslumbró, pero digamos que es un manual un poco simple y no refleja las complejidades de... Digo, como literatura, el pobre presidente supongo que tendrá una biblioteca un poco más amplia, porque si no... Si se rige por los regalos de Marcelo Abdala, no va a entender nada. Este libro, que en su momento fue, como usted dijo, fue muy importante, deslumbrante, Macera lo fue actualizando. Porque Macera era un hombre de una humildad, Gerardo, increíble. Mire que armó un grupo... formidable matemático, ¿no? Un tipo formidable. Armó un grupo de reflexión en el que estaba quien habla, Marcelo Abdala, Edgardo Clavijo, Milton Castellano, Héctor Castellano. Y después estaba Vladimir Turiansky, Macera y otros pensadores de la época, no los voy a nombrar a todos, Platero. Claro, nosotros nos preguntábamos en esa época por qué nos daban bola, porque nosotros éramos 20 y pocos años, queríamos todos los cambios más rápidos que lo que la vida a veces nos permite, y este hombre iba toda la semana al Consejo de Redacción a polemizar con cosas que escribíamos nosotros. O sea, un hombre de una humildad brutal. Yo creo que ese testimonio que el PCNT hizo de publicar ese libro no es porque ese libro sea la receta mágica. De acuerdo. Es porque es un testimonio significativo de un hombre que marcó una historia importante para el partido que conformó y también para los que no somos de ese partido. Es decir, fue un hombre muy valioso para la academia, para la ingeniería, para la teoría matemática. Bueno, de hecho todavía se discute el teorema de Macera, ¿no? Exactamente. Pero siempre nos vamos del tema. Sí, porque usted está disperso. No viene su compañera no sé para dónde sabe qué hacer, ¿no? Ahora, ¿qué son horas de espera? Porque el presidente le dijo 48 horas. Mañana esperan que haya una respuesta. Sí, partimos de la base de que mañana va a haber una respuesta y esperamos que tenga aspectos positivos, ¿no? Cuando le dije que no se podía esperar un cambio radical, no me refería a que ustedes hicieran un planteo radical, pero no se van a cambiar las pautas salariales, aún... Deme 48 horas que voy a consultarlo con los ministros. Parto de la base que fue un gran avance. Algún cambio tiene que haber, porque si no... Yo tengo la misma percepción. Ahora, siempre dentro de la rendición de cuentas, es decir, la solución no va a aparecer de otro lado que no sea el presupuesto. No, porque... Perdón, me confundí, no estamos hablando de la pauta salarial. Me confundí. Está en Informativo Sarandí. No, lo que pasa es que ayer me pegó mal el Informativo. Me pegué bien. Me pegó mal porque yo no había dicho nada, pero no, de acuerdo, estamos hablando... usted me pega a mí, ¿no? Pero hay reclamos también en la rendición. Sí. Hay un segundo tema que yo no lo quisiera dejar pasar porque después usted me corta, que es el tema de los cincuentones. Usted debería estar preocupado. Sí, yo estoy preocupado. Y algunos más que veo por ahí también. Ahora, eso excede un poco supone una negociación a nivel global que involucra al Parlamento. No, eso fue lo que le propusimos. Construir un ámbito de negociación, llamémosle de diálogo social, donde estén los partidos políticos, las bancadas parlamentarias, el gobierno, los jubilados, los empresarios, el movimiento sindical, e intenten ubicar la mejor fórmula. Claro, porque independientemente de lo que se opine del sistema de la SAFAP, es claro que acá hay por lo menos un problema de diseño, ¿no? Pero fíjese que si usted... Bueno, los que lo votaron lo sabían, ¿no? Y ahora miran para todos los costados. Sí, lo sabían, porque ese tema incluso nosotros lo difundíamos como problema, ¿no? Claro. Nosotros, no logramos convencer a la gente. Y ese fue un problema nuestro también, ¿no?
Si no logramos convencer a la gente para que firmara, hoy tenemos 40.000 personas que están afectadas, que son aquellas que en vez de quedar en el régimen anterior, entraron en el régimen de la ley 17.613. Obligatoriamente, claro. Y que dependiendo de la aportación, con una misma aportación puede llegar a tener hasta 30% menos de jubilación. Y eso naturalmente hay que revisarlo en algún ámbito. Y en esto el presidente quedó de darnos respuesta luego de reunirse con su gabinete, que me parece que es lo lógico y lo razonable. Nadie piensa que de una reunión va a haber respuestas automáticas. No, pero además en ese tema supongo que hay una sensibilidad generalizada de todos los partidos. En fin, claro, él quedó de hablar con el BPS, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Economía y bueno, supongo yo que también hablará con sus asesores, ¿no? Ahora, ¿de qué depende que suspendan el paro que tienen previsto realizar? Bueno, yo creo que la mesa representativa tiene que analizar lo siguiente. La rendición de cuentas, se avanzó más o menos la mitad del recorte, se evitó que se largara, entre ellos la Universidad de la República, lo que supone que se cumpla el convenio entre los trabajadores universitarios y la universidad y que se cumplan con algunas tareas que estaban pendientes de investigación y de formación. Es decir, no es un tema menor. Se logró evitar 100 millones de la ANEP, pero ahí todavía falta mucho. Según se nos dice por parte de los diputados, hay un compromiso del presidente de construir recursos que logren mitigar el recorte presupuestal en la ANEP y más o menos se avanzó la mitad de nuestro objetivo. Nosotros pretendíamos que no hubiera ningún recorte, se avanzó la mitad. Las pautas salariales que son importantes, hay que ver cuál es el avance y naturalmente hubo un avance. Usted se acuerda que la última vez yo vine con Sisto Amaro y ese tema se resolvió, es decir, aquellas jubilaciones que iban a ajustar los 200 pesos van a ajustar 1/8 de base de prestación. No es que resuelve el problema de los jubilados y pensionistas con menores recursos, pero mantiene una política de crecimiento de 1/8 base de prestación que hace crecer las jubilaciones más bajas a niveles superiores que el resto. El resto depende de cómo nos vayan los consejos salarios, porque ellos ajustan por índice medio de salarios. Y bueno, también cuando decimos si a los trabajadores nos va bien, al pueblo le va bien, también estamos hablando de esto. Y el tercer tema que usted me estaba planteando es el de la rendición de cuentas. Y ahí estamos expectantes de que se construyan los dineros que hacen falta para la educación pública. Porque en el acuerdo de diputados de la bancada del Frente Amplio le falta que el Senado le encuentre los rubros. Exacto. Y sobre todo porque fíjese que son temas de obras nuevas para liceos, escuelas o universidades del trabajo y son reparaciones de obras ya existentes pero que está en mal estado. Es decir, ahí hay un tema para resolver. Mire, yo estoy haciendo ahora una gira por todo el país porque nosotros los dirigentes sindicales, aunque muy poco se difunde, nos eligen cada 2 años y nos dejan o nos sacan por una elección que se da cada 2 años. Y estoy visitando escuelas, como hago permanentemente, y hay carencias de personal, hay carencias edilicias, hay temas para resolver. Es decir, el presupuesto educativo todavía no ha logrado cubrir todas las demandas que tiene. Yo, por ejemplo, encontré escuelas públicas en Salto que tiene una sola persona en la cocina, con comedores que cocinan para 400 niños. Qué locura. Usted se imagina que esto es una... Y claro, muchos de esos trabajadores tienen horarios mayores a lo que su contrato de trabajo les indica y lo hacen por los niños, por la escuela, por la comunidad. Entonces hay que irle encontrando presupuestalmente una vía de solución a este tema, que es contratar nuevo personal para comedores y limpieza, construir una lógica que permita dejar a los edificios en buenas condiciones y bueno, este recorte sería negativo de producirse, ¿no? Fernando Pereira, muchas gracias por acompañarme. La próxima vez que venga ya lo vamos a poner en planilla. Y usted esté un poco más atento, porque me preguntó una cosa que no tenía nada que ver. No sea malo. Tenía que ver, pero era otro tema. Gracias por acompañarnos. No, gracias. Muchas gracias. Muy amable. Chao. Presentó Yerba Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Compra Yerba Salud y Flora en Tata Multiahorro y ganate un 0 kilómetro.